Hola, soy Evangelina Barragán. Gracias por escuchar este mensaje. La información contenida a lo largo de esta cinta lleva la única finalidad de compartir contigo algo de lo que yo he tenido la oportunidad de recibir de muchos seres especiales en mi vida. Hablaré en esta ocasión de las leyes o principios universales. Posiblemente ya habrás escuchado hablar acerca de esto. Posiblemente no lo hayas escuchado antes. Cualquiera que sea tu verdad, yo te invito a que escuches esta información con una mentalidad abierta, con una mentalidad receptiva, para que te des la oportunidad de despertar en tu interior el conocimiento que en realidad tú ya tienes. Como te dije, hablaré de las leyes o principios universales. Para iniciar, quiero decir que la palabra ley deriva del latín y significa ligar o unir. Es interesante el significado porque estamos siempre los seres humanos buscando la unidad y justamente si nosotros aprendemos las leyes universales, lograremos esa unidad. Porque si te das cuenta, desde su raíz, el significado de la palabra ley significa unir. Una ley es considerada como una regla, ya sea obligatoria o bien una regla que es necesaria. Una ley también es el acto de la autoridad soberana que ordena o que permite una cosa. Más adelante tú podrás entender claramente por qué estas son leyes o principios universales. La palabra principio también deriva del latín y significa el primer instante de la existencia de algo, de la existencia de una cosa. Principio significa también origen, como tú ya sabes. Es la base o fundamento sobre el cual se apoya una cosa. Pero una definición que a mí en lo personal me aclara bastante la razón fundamental de aprender las leyes o principios universales es que ellas encierran una verdad absoluta, una verdad que no cambia. A pesar de que posiblemente yo no lo logre entender en plenitud, las leyes o principios universales no cambian, son inalterables. El Espíritu Universal, que es Dios, dio principio al universo y puso en marcha sus leyes, partiendo de una sola fuerza, que fue transformándose de acuerdo a las necesidades requeridas en el proceso de la evolución para mantener la armonía y el equilibrio del universo. El conjunto de leyes o principios universales existen desde el principio del todo y fueron establecidas por Dios como guía para que el ser humano viva una existencia plena, total, completa y que sea feliz. Como lo mencioné antes, el desconocimiento de estas leyes o principios no liberan a nadie de experimentar los negativos resultados cuando nosotros las violamos, cuando nosotros no las respetamos. Hasta donde yo logro comprender, Dios jamás castiga al ser humano, sino que es la propia persona la que experimenta el resultado de sus actos al no respetar las leyes o principios universales. De ahí la importancia de conocerlos, de ahí la importancia de saber aplicarlos en nuestra vida y ponerlos a nuestro servicio. Las experiencias negativas, a las cuales comúnmente conocemos como maldad, son el resultado de hacer un inadecuado uso del derecho de la libertad
Y cuando ésta se convierte en libertinaje, los valores esenciales del ser humano son olvidados por completo. Y lo peor del caso es que estos llegan a ser reemplazados por experiencias que únicamente satisfacen a el exterior y que logradas en equilibrio, lo más seguro es que no te van a dañar. Pero cuando nosotros enfocamos nuestra vida en únicamente ver el exterior y vivir en experiencias superficiales, estamos únicamente satisfaciendo necesidades nacidas de las grandes carencias que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Las leyes o principios universales, si tú logras comprenderlas, si todos logramos verdaderamente llegar al entendimiento, a la raíz, a la base, a lo profundo de lo que es una ley universal, seguro es que nuestro mundo mejorará, porque nosotros hemos mejorado de manera individual. Una ley establecida por la sociedad puede cambiar en el momento en el cual sus miembros lo deciden. Sin embargo, las leyes o principios universales son leyes eternas e inalterables y se les llama universales porque funcionan para todo ser humano, sin importar su creencia, sin importar su religión, su raza, su color, sin importar su estado civil o su situación económica o social, sin importar su nacionalidad o inclusive sin importar su nivel de preparación académica. Las 8 leyes fundamentales del universo se resumen de la siguiente manera. La primera ley es principio y manifestación. La segunda ley, energía en movimiento. Le siguen a ellas expresión continua, interrelación cósmica, conciencia activa, atracción, armonía y neutralización. Voy a explicar cada una por separado con la finalidad de que podamos entenderlas mejor. Cuando hablamos de principio y manifestación, hablamos de ese principio universal, de esa inteligencia suprema a la cual algunos conocemos como Dios. Y Dios se expresa en su creación. Y tú y yo somos parte de esa digna y magna creación. La segunda ley dice que todo es energía o poder en movimiento y que para lograr la transformación es necesario estar dispuestos a ello. La tercera ley, la expresión continua, la creación continua de una expresión creativa, logrando la preservación de la especie a través de la evolución y a través de los distintos géneros de expresión, como son, por ejemplo, la ciencia, el arte, la tecnología, la religión y la espiritualidad. La cuarta ley, que es la interrelación cósmica, funciona por medio de su principio esencial, que es el ingrediente básico de todo lo existente. Y hablando de la quinta ley, esta dice que la conciencia activa es expresada por medio del pensamiento y que éste se manifiesta en la conducta. La sexta ley de la creación es la atracción con la cual se forma la unidad por medio de la acción de semejantes u opuestos que llegan a complementarse y a formar la unidad. La séptima ley es la armonía establecida por el ritmo perfecto, el va y viene siempre, eterno, perpetuo. La octava ley de la creación es la neutralización por medio del libre albedrío, o sea, la voluntad que se expresa gracias al poder que tú tienes de ejercerla. El ser humano constantemente está buscando su unidad.
porque en algún momento, a nivel inconsciente, se da cuenta que ahí existe, que él es parte de un todo, y logra darse cuenta justamente cuando se siente desintegrado, cuando se siente incompleto. Cuando desconoce el funcionamiento de las leyes universales, la persona se inclina a manejar su vida por medio del temor a ese ser superior. Pero cuando conoce el funcionamiento de estas leyes, toda persona encamina su vida por medio del amor a Dios, del amor a ese ser supremo. Y esto lo conduce del terreno de la inconsciencia a la conciencia. Y eso, desde mi punto de vista, es verdaderamente maravilloso. Conocer las leyes universales o principios universales y llegar a cumplirlas te permite experimentar el amor en plenitud, te permite ser libre aquí y ahora, porque al conocerlas y ponerlas al servicio de tu vida, tú vas a experimentar una vida libre, libre de ataduras en todos los aspectos, y vas a hacerte consciente y a darte cuenta de que desconocer las leyes y por lo tanto transgredirlas o no respetarlas te conduce a experimentar la vida con temor, con mucha ansiedad, con angustia, porque te sientes en un mundo en caos, porque te sientes en una situación conflictiva, posiblemente a nivel individual, familiar, de pareja, o a nivel social o laboral o hasta económico. Pero cuando tú conoces las leyes universales y las pones a tu servicio, tu vida verdaderamente puede cambiar. El principio del todo, hasta donde yo alcanzo a comprender, es Dios. Y un principio es una verdad que no cambia, aunque por desconocimiento su interpretación sea equivocada o bien no totalmente comprendida. La unidad o la totalidad que es Dios, todo lo puede, todo lo sabe, es sin límite. Dios permanece por siempre y está en todas partes. Eso nos indica que Dios es omnipotente, es omnisapiente, es trascendente, es inmanente y es omnipresente. Eso significa que la chispa divina que se encuentra en el interior de ti mismo contiene en potencia todo lo que Dios es. Y ahora de ti y de mí depende que la desarrollemos en nuestra vida y que logremos su máximo esplendor para lograr una vida de verdadera calidad. Dios es el principio y su manifestación es la totalidad del universo, en donde el ser humano tiene un lugar especial por ser la máxima obra del Creador. Dios es el creador de la idea y también es quien logra la expresión y la dota con absolutamente todo lo necesario para experimentar la vida en armonía. Y es únicamente la acción del ser humano lo que le hará, ya sea a disfrutar los frutos positivos de sus acciones o bien las consecuencias negativas según hayan sido los factores que determinaron las acciones. Pero recuerda, hazte consciente de lo siguiente: Dios es bueno, por lo tanto su creación también lo es. Si la idea es buena, la expresión es creativa, es constructiva.
Y por lo tanto, si la acción es buena, la consecuencia también lo es. Pero tenemos que estar atentos porque también sucede lo contrario. Si la idea no es creativa, sino destructiva, por consecuencia, el resultado también lo será. De ahí la importancia de aprender a manejar y poner a nuestro servicio los principios o las leyes universales. La idea de Dios en la creación del ser humano, sin lugar a dudas, es darle comprensión intelectual por medio de su maravilloso razonamiento y también comprensión espiritual por medio del sentimiento noble, y el equilibrio entre estas dos fuerzas es justamente la voluntad o lo que conocemos por libre albedrío, que es creativo, jamás es destructivo. La voluntad o el libre albedrío es espontáneo, no mecánico, porque el ser humano somos un individuo único, irrepetible, diferente, y somos espontáneos, somos capaces de un desarrollo intuitivo que nos hace infinitamente superiores al resto de la creación. El ser es tanto divino como humano a la vez. Divinamente es inmortal e ilimitado. Es evolucionado y su esplendor espiritual no tiene límites. El ser humanamente es mortal y también es limitado por el mundo condicionado por las normas y reglamentos que le permiten de alguna manera funcionar como miembro de la sociedad. Cuando hablamos de que el ser humanamente es mortal, esto se refiere a la transformación del cuerpo, o más bien dicho, al retorno del ser a su principio esencial o espiritual. El ser divino toma forma humana gracias a su desarrollo físico y expresa su maravillosa inteligencia gracias al desarrollo de su cerebro. Expresa también sus emociones gracias a su sentir y se interrelaciona con todos los demás gracias a su naturaleza sociable. La naturaleza divina del ser humano es la plenitud, es la armonía y la integración que le permiten la unidad y la autorrealización. Cuando estos ingredientes que mencioné antes faltan, la persona no se siente bien, porque de alguna manera conoce en su interior que su naturaleza tiende a la integración, tiende a la armonía, tiende a la plenitud. Y también la naturaleza humana tiende siempre a vivir en armonía, porque la primer sensación registrada por el ser humano en el vientre de su madre es la sensación de placentera tranquilidad. Y durante toda la vida, la persona buscará esa sensación y mientras no la encuentre, no podrá experimentar una vida de calidad. Es por eso la importancia de comprendernos y de entendernos tanto a nivel divino como a nivel humano. Quiero repetir las 8 leyes o principios fundamentales de la creación. Principio y manifestación, energía en movimiento, expresión continua, interrelación cósmica, conciencia activa, atracción, armonía
y la maravillosa neutralización. Cuando nosotros logramos poner en marcha todo el conocimiento recibido, no solo actualmente, sino el conocimiento recibido desde que tenemos uso de razón, nuestra vida verdaderamente mejora. Para que tú logres poner en práctica toda la información que has recibido, es necesario que hagas conciencia de que la información para ti, la información para tu cerebro es absolutamente todo lo que ha experimentado desde que estaba en el vientre materno. Cuando nosotros recordamos, cuando nosotros decimos, quiero hacer memoria acerca de mi niñez, posiblemente muchas cosas no las encontremos con facilidad o no las recordemos con facilidad. Pero si tú te dispones únicamente a entrar en tu interior a través de tu imaginación, tú podrás reconectar con ese espíritu universal que está contenido en ti como una chispa divina y que ahí contiene no solo la información requerida para que tú te comprendas a nivel espiritual, sino también para que tú logres comprender, conocer y entender el conjunto de leyes o principios universales. Al hacer un análisis consciente, tú podrás darte cuenta que efectivamente las leyes o principios universales han estado presentes en ti y que muchas de ellas tú las has llevado a cabo posiblemente sin saber que son principios o leyes universales. Y eso seguramente ha beneficiado tu vida. Pero posiblemente algunas otras experiencias de tu vida no hayan sido lo suficientemente placenteras para ti. Y hasta este momento tal vez desconocías que lo que sucedió en un momento de tu vida es que tú, en el desconocimiento de las leyes o principios universales, las transgrediste, las violaste o no las respetaste. Recuerda, todos nacemos de una madre. Y para que nuestro nacimiento se diera, colaboró también otra persona que es nuestro padre. Posiblemente ellos hayan hecho por nosotros lo mejor que ellos pudieron. Pero también es verdad que en el desconocimiento de las leyes o principios universales, ellos más de alguna vez, más de alguna ocasión, habrán transgredido esas leyes, no habrán respetado esas leyes y de alguna manera en algún momento de nuestra vida nos hemos visto perjudicados por ello, no por nuestros padres, sino por la actitud o por su desconocimiento de que las leyes universales, aunque no las conozcamos, van a cumplirse en nuestra vida. Pero llegó el momento de aprender que tú, al igual que Dios, eres principio y manifestación en tu vida. Si bien es cierto que Dios es la máxima esencia, la máxima inteligencia del universo, también es cierto que tú eres principio y fin de lo que te pasa. Dios está ahí para protegerte, Dios está ahí para ayudarte, pero tú eres principio y fin de las actitudes que tú tienes y esas actitudes te van a llevar a que tú puedas vivir la vida en armonía o que estés experimentando el desajuste y la no armonía en tu vida. La creación continua es una muestra de que esa ley la podemos aplicar en nuestra vida. El día de hoy, tú puedes iniciar a vivir una vida mejor
Porque la creación es continua y todos los días son un nuevo comienzo, un nuevo principio. Y lo que sucedió ayer puede servirte de maestro e iniciar hoy a poner en práctica esa ley maravillosa de creación continua a través de una expresión tuya creativa y no destructiva. Lograr la interrelación. No solo contigo, sino con los demás, no solo con los demás, sino con el universo en general, te va a permitir que tú experimentes la vida en armonía. Cuando tú aprendes a manejar tus pensamientos y realmente entiendes y comprendes que tu pensamiento lo puedes manejar tú, estás poniendo en práctica también una ley o principio universal que es la conciencia activa que se expresa por medio de tu maravilloso pensamiento y que éste se manifiesta en tu conducta. Cuando la atracción queda clara en tu mente, tú vas a aprender a limpiar el interior tuyo para de ahí en adelante atraer a tu vida situaciones armoniosas, situaciones que te permitan la expresión de todo tu potencial, tanto humano como divino, porque te vas a ser consciente de que las cosas que tú estás atrayendo a tu vida tienen su principio en tu interior y que si tu interior está en armonía, tú vas a atraer hacia ti la armonía, pero también vas a estar consciente y claro de que lo contrario también sucede. Haciendo uso responsable del poder de la voluntad, tú estás poniendo en práctica o estás accionando la octava ley de la creación, que es la neutralización. Con ello tú vas a lograr la armonía de tu vida, el equilibrio de tu vida, la plenitud de tu existencia. Recuerda, a las experiencias que nosotros hemos tenido, cualquiera que hayan sido, pertenecen al pasado. Es necesario que hoy tú te des la oportunidad de expresar en tu vida el conocimiento de las leyes universales a través de respetarlas y a través de hacerlas realidad en tu vida. Recuerda, Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe, es sin límite, permanece por siempre y está en todas partes. Y una chispita de esa gran verdad se encuentra en tu interior. Voy a dejarte con estas reflexiones por un momento. Date la oportunidad de darte cuenta si en tu interior hay algo que deseas cambiar. Hazte consciente de que las leyes universales están ahí, fueron establecidas por Dios como guía para que tú vivas una existencia plena y feliz. Las leyes universales existen desde el principio del todo y fueron activadas en tu interior con el principio de tu vida. Pero únicamente el conocerlas te va a permitir que tú realmente las puedas practicar. Y la forma de conocerlas es a través del autoconocimiento. Conócete a ti mismo. Gracias por seguir escuchando esta parte de la información. De verdad me siento agradecida contigo porque de alguna manera yo estoy consciente o parte de mi creencia es que cuando un ser humano mejora, mejoramos toda la humanidad. Y aunque yo no me considero una persona perfecta en lo absoluto, sí soy una persona que amo el conocimiento y sé que en el momento en el que tú estás escuchando esta cinta, estás interesado por conocerte a ti mismo, estás
interesado por aprender de ti y hasta donde yo logro comprender es lo mejor que puedes hacer. Para mí, la universidad de la vida es la que cada quien lleva. Cada uno hemos estado en nuestra vida en diferentes momentos en los cuales quizás hemos experimentado situaciones bien adversas. Sin embargo, hemos salido adelante y hoy una cosa que es segura es que tanto tú como yo, en este momento estamos teniendo la oportunidad de tener un momento en el cual podemos estar tranquilos escuchando esta información. Permite que la información fluya a tu interior y déjala ahí. La información va a trabajar en ti y posiblemente hay algunas cosas con las cuales no estés de acuerdo, déjalas pasar. En un futuro posiblemente estés de acuerdo o posiblemente tú puedas darles una interpretación más clara para ti. Si esa es la forma en la que tú lo haces, yo te aseguro que esta información te va a beneficiar tu vida y va a beneficiar la vida de todas las personas que te rodeamos. Al principio de la cinta o de esta grabación te mencioné que un principio o una ley es una verdad que no cambia. Eso a mí en lo personal me hace reflexionar bastante, porque si nosotros tenemos a nuestro alcance leyes o principios universales, y estas leyes y estos principios son una verdad inalterable, una verdad que no cambia. Para mí, eso significa que Dios, en su infinita bondad, en su gran amor por nosotros, nos puso a nuestro servicio la información suficiente para que nuestra vida funcione verdaderamente en armonía. Yo entiendo que el desconocer estas leyes no nos liberan de experimentar los negativos resultados al no respetarlas o al no conocerlas. Sin embargo, Dios en su gran bondad, en su infinito amor por nosotros, nos permite que en algún momento de nuestra existencia lleguemos al momento de conocerlas, no solo de conocerlas, también de entenderlas y por supuesto también de llegar a comprenderlas para mejorar la calidad de nuestra vida. Cada ser humano ha experimentado un maravilloso paraíso en el vientre de su mamá, en el cual cuando todos estábamos ahí no teníamos ninguna necesidad, pero bueno, llegó el momento de nacer. Y fuimos de alguna manera expulsados de ese maravilloso paraíso. En ese momento se inició una gran lucha por sobrevivir, por mantenernos vivos. Nosotros iniciamos nuestro desarrollo recibiendo información tanto en el sentir como en la memoria y todo ello se va guardando en nuestra prodigiosa mente subconsciente y con ello, paso a paso, se va a ir ya sea formando o lamentablemente deformando la personalidad. Y para que tú logres el reencuentro contigo mismo, es necesario que emprendas una labor consciente, una labor voluntaria y una labor verdaderamente responsable para que tú puedas experimentar una vida en armonía. No hay ni una sola razón por la cual tú no experimentes la vida en total armonía. Como mencioné antes, la primera ley, Dios es el principio y su manifestación es la totalidad del universo, en donde el ser humano tiene un lugar súper privilegiado, súper especial por ser la máxima obra del Creador. La segunda ley, que es la energía en movimiento, nos dice que todo, absolutamente todo, vibra en el maravilloso universo y que esa vibración es a diferente frecuencia, es en diferente grado de manifestación en cada reino de los que existen en la naturaleza, como ya lo conocemos, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal también. Pero hay una gran verdad, en la medida en la que nosotros podamos entender lo que es la energía y sobre todo la acción de la energía en nosotros, en esa medida vamos a lograr ver el esplendor de nuestra naturaleza humana y divina.
El poder de la energía usada de manera errónea o equivocada es altamente destructivo, pero una gran verdad inalterable y que no cambia es que ese mismo poder, el mismo poder de la energía usada correctamente es altamente constructivo. De nosotros depende tomar una decisión o la otra. La misma energía capaz de electrocutar a una persona, también puede iluminarle la vida, también se la facilita. Y no podríamos decir en algún momento que la energía eléctrica es mala porque alguien la usó en negativo. Sino que la advertencia es algo a lo cual nosotros tenemos que poner atención cuando tú conoces las leyes universales. A partir de ese momento se abre un gran porvenir en tu vida. Tú puedes decir no, tú puedes parar las situaciones adversas de tu vida y tú puedes conocer las leyes universales y no seguir violándolas o porque con ello sufrirás las consecuencias. Recuerda, el universo en su totalidad está lleno de energía en movimiento y de nosotros depende el uso que nosotros le damos. Hay una gran verdad contenida en lo siguiente. En realidad, cuando nosotros hablamos de vacío, ese vacío no existe porque el aire está lleno de átomos o de fragmentos y estos en realidad son mitad espíritu porque son energía y son invisibles y también son el principio de la materia. O sea que de alguna manera tienes que darte cuenta que todo en el universo vibra y que de ti depende vibrar a la más elevada frecuencia, a la más sutil frecuencia, con la finalidad de vivir una vida de calidad, una vida de armonía. La tercera ley es la creación continua, que se manifiesta en la continuación de las especies por medio de la unión del masculino y del femenino, y estos se encuentran presentes en el organismo humano, formando la unidad que permite la expresión humana de un ser espiritual, de un ser esplendoroso. La creación continua también se encuentra en las diferentes o en los diferentes géneros de expresión creativa, como son el arte, la ciencia, la tecnología, la religiosidad y algo maravilloso, la espiritualidad. La creación continua tiene su máximo esplendor a través del adecuado uso de la energía vital en la expresión del potencial humano. Quiero repetir esta frase porque a mí en lo personal me agrada bastante. Dice, la creación continua tiene su máximo esplendor a través del adecuado uso de la energía vital en la expresión del potencial humano. La cuarta ley es la interrelación cósmica y dice que el principio esencial, que es la energía vital, es el ingrediente básico de todo lo existente y que se manifiesta en el ser humano a través de la creación armoniosa del espíritu, a través de la información recibida en la mente, que la interpreta y la canaliza al cuerpo y éste toma acción ya sea equilibrada o desajustada, de acuerdo a la información recibida. Si tu relación con el cosmos es fluida y es armoniosa, eso significa que tu espíritu se manifiesta en tu mente y que ésta se muestra sana y que tus emociones son equilibradas y tu cuerpo, por lo tanto, está saludable y que tus relaciones interpersonales son tanto efectivas como afectivas. La quinta ley de la creación es la conciencia activa, pero recuerda, activa, no pasiva. Los pensamientos y los sentimientos vibran y su nivel de frecuencia vibratoria es de acuerdo al tipo de pensamiento o de sentimiento que desencadenó la acción. La forma de pensar y de expresar las emociones y los sentimientos es algo que se aprende en la niñez y que se manifiesta en la conducta tanto del adolescente como del adulto.
Los pensamientos y sentimientos de alta frecuencia vibratoria animan, reaniman, motivan, vitalizan, revitalizan al ser humano. Y estos sentimientos son el amor, el perdón, la comprensión, la armonía, el afecto, la gratitud, la tranquilidad y tantos otros más. Pero los pensamientos y sentimientos de baja frecuencia vibratoria deprimen y opacan. Voy a mencionar algunos como son la violencia, la soberbia, la tristeza, el egoísmo, la apatía, el odio, la culpabilidad, la envidia, el resentimiento, los celos, los juicios, las críticas, el miedo, la preocupación, la ansiedad. Todos ellos son pensamientos y sentimientos de baja frecuencia vibratoria. La sexta ley es la atracción y esta dice que los semejantes se atraen, al igual que los opuestos, y que estos se complementan formando la maravillosa unidad. Si tú eres una persona con pensamientos y sentimientos positivos y nutritivos, pero estás atrayendo a tu vida personas o situaciones negativas o destructivas, o posiblemente muy conflictivas, esto no te provoca problema, pero sí, ahí hay una gran lección encerrada. Pregúntate, ¿por qué, si yo considero ser o soy una persona en armonía, por qué estoy atrayendo esto a mi vida? ¿Qué has aprendido de atraer situaciones negativas? Procura aprender todo lo posible y déjalo ir cuanto antes mejor para que tu vida realmente funcione. Si tú estás siendo un maestro para alguna persona o para alguna situación, no es conveniente que tu labor de maestro permanezca por siempre porque tú permaneces estancado junto a esa persona o junto a esa situación. Y la vida, recuerda, es cambio, es movimiento, es acción, es transformación. La séptima ley de la creación es la armonía y esta dice que es una ley establecida por Dios entre su creación y Él. Su creación que es su máxima obra. Y, por ejemplo, la fraternidad entre los semejantes no significa que tú le permitas a otra persona que te lastime. Pero tampoco es prudente que te lastimes tú mismo, sino como dice la regla de oro, no le hagas a otro lo que no quieres para ti, pero tampoco le permitas a otro que te haga lo que tú jamás le harías a él. Cuando tú te encuentres en una situación difícil, reconoce la presencia superior, tanto en ti como en esa situación o en ese lugar. Cuando alguien intenta lastimarte, bendícelo con amor. Pero recuerda, no tienes que bendecir la actitud negativa, la actitud equivocada, porque todo lo que se bendice aumenta su poder. Bendice al ser interno, al ser divino en esa persona, y tú recibirás bendiciones por ello. Y recuerda, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, pero tampoco le permitas a otro que te haga lo que tú jamás le harías. Esa es la regla de oro. Al igual que es importante estar atento en bendecir al ser divino en cada persona y no necesariamente a su actitud equivocada, también es importante poner atención en no maldecir a nadie. Ni siquiera maldigas la actitud de otra persona, porque de igual manera todo en lo que tú enfocas tu atención crece, se fortalece y regresa a ti. Cuando un pensamiento o sentimiento negativo, tóxico o destructivo llegue a ti, lo número uno que tienes que hacer es declarar que no lo aceptas. Declara que ese pensamiento solo es un maestro para ti. Agradécele por llegar y traerte una lección y déjalo ir, déjalo que se vaya. Pero algo importante también es que ese pensamiento no se vaya negativo como llegó. Si es un pensamiento de naturaleza negativa, transmútela, transfórmala en positivo.
Transfórmala de tóxico a nutritivo, de destructivo a constructivo. Porque si tú tienes un pensamiento negativo y únicamente liberas ese pensamiento y lo dejas ir, lo dejarás justamente ir y ese pensamiento estará vibrando cerca de ti o estará vibrando cerca de la atmósfera que te rodea o de otra persona. Entonces, cuando un pensamiento negativo llegue a ti, acéptalo nada más mientras lo cambias. Di, aquí estás, perfecto, pero te dejo ir cambiado, transformado. Si el pensamiento fue negativo, ahora deja ir un pensamiento de naturaleza positiva y decreta o como tú le quieras llamar, afirma, confirma, reafirma para ti lo opuesto siempre. Si el pensamiento es de odio, expresa amor. Si es de coraje, expresa armonía. Si es de rencor, perdón. Si es de miedo, expresa confianza y fe. Si es malestar, por favor, expresa bienestar. Si es enfermedad, manifiesta salud. No te enfoques en lo negativo, termínalo para siempre. Y ¿sabes algo? Aprende la lección y por favor, por amor a ti mismo, deja ir las situaciones conflictivas transformadas en situaciones positivas. La octava ley nos dice que la neutralización es la acción de transformar de negativo a positivo por medio de la libertad o de la voluntad, que es la esencia de Dios en ti. La voluntad se acciona cuando se logra el equilibrio entre el sentimiento y la reflexión. Y recuerda, la voluntad no es una fuerza instintiva. Tampoco se logra por medio del condicionamiento, pero sí se logra con el razonamiento sentido y con el sentimiento razonado, que culmina en el control de ti mismo. Las maravillosas leyes universales son la expresión de la naturaleza divina y pueden ser practicadas en la medida que son comprendidas, otorgan libertad al ser humano y no castigo, pero al violarlas se sufren las consecuencias y son reales, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo creas y aunque tú no lo sientas, el desconocimiento de las leyes universales no te libera del mal uso que tú hagas de ellas. Por eso es importante conocerlas. Es necesario saber que las 8 verdades absolutas surgidas de las 8 leyes o principios universales son las siguientes. La primer verdad absoluta dice: Dios es amor y tú también lo eres. Dios vive en ti y tú vives en Él. Reconócelo y exprésalo en tu vida. La segunda verdad absoluta dice: absolutamente todo en la creación de Dios es energía de la más elevada pureza, y ésta constantemente está en movimiento y tiene un gran poder de transformación. Úsalo para mejorar la calidad de tu vida. La tercera verdad absoluta dice que cada instante en el universo es un nuevo comienzo y que la creación continua tiene su máximo esplendor a través del adecuado uso de la energía vital en la expresión de tu potencial divino por medio de tu potencial humano. La cuarta verdad absoluta dice que todo en el universo está interrelacionado gracias a la energía vital que es el ingrediente básico de todo lo existente. Y si tu relación con el cosmos es fluida y armoniosa, tu vida estará siempre iluminada. La quinta verdad absoluta dice: la actividad de tu conciencia se expresa por medio de tus pensamientos y estos se manifiestan
por medio de tu individual manera de sentir y de actuar. La sexta verdad absoluta dice: atraes del exterior lo que hay en tu interior, y en la medida que comprendas tu naturaleza espiritual, atraerás a tu vida abundancia y prosperidad en todos los aspectos, pero ello es posible únicamente si eres y te muestras agradecido. La séptima verdad absoluta dice que el universo marcha en armonía y ésta puede alterarse solo si tú intervienes, pero puede conservarse en ti si tú lo permites, colaborando por medio del conocimiento de ti mismo para que logres tu plena realización. La octava verdad absoluta dice: lograr el equilibrio o neutralización de las circunstancias adversas de la vida te permite expresar la voluntad divina, porque no hay nada en el universo que pueda sobrepasarla. Porque recuerda, Dios en ti todo lo puede, absolutamente todo. Las leyes o principios universales son una muestra del amor de Dios por su creación y están a tu servicio para orientarte por el sendero del bien, para que logres vivir en armonía contigo mismo, con los demás y con el universo en general. Aprende las leyes universales y la comprensión de ellas te será dada, porque tú verdaderamente mereces ser feliz. Tú mereces vivir en armonía y mereces conocer las leyes universales y ponerlas a tu servicio para que logres el esplendor de tu vida. Porque recuerda, ese conjunto de leyes o de principios universales existen desde el principio del todo y fueron establecidas ahí por Dios como una guía para que tú vivas una existencia plena, total, completa y feliz. Ese maravilloso espíritu universal, al cual algunos conocemos como Dios, dio principio al universo y puso en marcha sus leyes, partiendo de una sola fuerza que fue transformándose de acuerdo a las necesidades requeridas en el maravilloso proceso de la evolución para mantener la armonía y el equilibrio del universo. Y tú formas parte de esa gran verdad, tú formas parte del maravilloso universo. Recuerda, la información contenida en esta grabación lleva la única finalidad de que al escucharla tú puedas detectar si hay algo ahí que al entenderlo y comprenderlo puede llegar a beneficiar tu vida, y si es así, aplícalo, porque recuerda, cuando la mente únicamente se llena de información y ésta no es puesta o no es llevada a la práctica, no es conveniente. Eso puede llegar a desequilibrar tu vida, porque es mejor que vayas adquiriendo información y la vayas poniendo en práctica, porque al hacerlo, esa información se convertirá en conocimiento para ti, en conocimiento real y verdadero. Yo te sugiero, con mucho cariño, escuchar esta grabación varias veces, con la finalidad de que logres despertar en tu interior
todo el conocimiento que existe en ti. Despierta al maravilloso ser que hay en ti. Despierta a la conciencia y la inteligencia superior en cada uno de los órganos de tu cuerpo, en cada una de las circunstancias de tu vida. Despierta ese maestro, despierta ese gigante maravilloso en ti y tu vida verdaderamente va a ser maravillosa momento a momento, porque recuerda, las leyes o principios universales son una gran muestra de amor, de bondad de ese Padre Celestial, de esa gran inteligencia superior a la cual algunos conocemos como Dios, y están puestas esas leyes al servicio nuestro para que tengamos una forma de orientar nuestra vida dentro del sendero del amor y vayamos desvaneciendo el temor. Deseo de verdad que encuentres un mensaje positivo en todo lo que acabas de escuchar. Agradezco profundamente tu disposición y tu interés por seguir creciendo en el conocimiento, por seguir aceptando de alguna manera la renovación de tus ideas o la confirmación de tus ideas. Y te invito a ponerlas al servicio no solo tuyo, sino al servicio de todos los demás seres humanos. Que Dios te bendiga a manos llenas. Gracias por escuchar y Namaste. Evangelina Barragán.